¿Cómo están las mujeres? Bajo protección. Gloria a Dios, ¿verdad? Felices con ese congreso que el Señor nos dio, tanta enseñanza, tanta instrucción, tantos ejemplos de mujeres de fe bíblicos que vemos el resultado que tuvieron, ¿verdad? Gracias a Dios por este congreso que el Señor tuvo a bien. ¿Y cómo están los varones? ¿Listos? ¿Listos para su congreso? Va a estar hermoso. Va a estar hermoso para todos los casados, papás, ¿verdad? Que se les va a instruir grandemente cómo ser un padre sabio, pero también va a estar hermoso para todos los jóvenes que puedan saber exactamente cuál es la función que Dios les ha dado en el momento en que tomen la decisión de formar una familia. Entonces es una instrucción muy bonita para todos, gracias a Dios. Esta conferencia se llama Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, como dice la oración que nos enseñó el Señor Jesús en el Padre Nuestro. Tuvimos este congreso de mujeres muy bonito, muy instructivo sobre la protección de Dios. Aprendimos y repasamos que Dios mismo pone autoridades en cada institución y estas autoridades tienen aparte la responsabilidad de la protección. Cada que Dios le da a alguna persona autoridad, esa autoridad emana, suelta la responsabilidad. No es nada más una autoridad sin ninguna responsabilidad. La responsabilidad es la protección. Hay tres instituciones básicas. El matrimonio es una institución por Dios, la familia es una institución por Dios y el trabajo también es una institución por Dios. Está en Génesis los tres, ¿sí? En el matrimonio, la autoridad Dios la puso en el esposo. En la familia, la autoridad Dios la puso en el padre de familia. Si no hay padre de familia, recae en la mamá. Y en el trabajo, pues en el patrón o en el jefe puso Dios la autoridad. Y como autoridad, la responsabilidad de la protección de las personas sobre las cuales se es autoridad. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1:3 que Dios sustenta todas las cosas con la diestra de su poder. Dios es la autoridad absoluta de todo, la máxima autoridad en todo lo que nosotros nos podamos imaginar y en todo lo que hay que no nos podemos imaginar. Es Dios la máxima autoridad, la autoridad absoluta. La autoridad por lo mismo representa a Dios mismo y el poder de Dios se representa en sus hechos. Muchas veces clamamos a Dios por algo, alguna necesidad que nosotros tenemos. Podemos clamar por una enfermedad y le decimos: Señor, por favor, te ruego que nos sanes de esto o de lo que sea. Y cuando nosotros vemos esa sanidad en nuestro cuerpo, nosotros podemos ver el poder de Dios en los hechos. Ahí es donde vemos el poder de Dios en los hechos. Todos aquellos que deseamos servir a Dios necesitamos conocer su autoridad. En un encuentro o en un reencuentro, nosotros podemos conocer la autoridad de Dios. Ahí es donde empezamos a conocer esa autoridad de Dios, en un encuentro o en un reencuentro. Cuando nosotros vamos a un encuentro y sentimos que Dios nos está hablando directamente a nosotros, muchas veces en los encuentros Dios empieza a decirnos: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y empieza uno a ver su vida y uno a decir: bueno, tengo estas necesidades en mi vida, tal vez mi familia no está unida, ahorita está desbaratada, tal vez los padres añoran que los hijos no estén en rebeldía, tal vez los hijos añoran que sus padres estén en armonía o que no haya adicciones entre sus padres, tal vez una enfermedad, no sé. Entonces en ese momento cuando el Señor nos habla y nos dice: ¿qué deseas?
nosotros empezamos a decir, bueno, esto es lo que yo te pido, y empezamos a poner las cosas delante de Dios y empezamos a sentir ese amor de Dios, ese consuelo de Dios en donde nos dice, yo tengo control, confía en mí. Sentimos también en un encuentro su perdón. A veces llegamos cargados, ¿sí? Cargados de culpabilidad del pasado. A veces llegamos que no podemos ni siquiera avanzar por cosas que hemos hecho, por no tomar en cuenta a Dios, por falta de conocimiento o porque lo hemos querido hacer, pero cargados de culpa, que si nosotros pensáramos esto, lo volverías a hacer en su momento, diríamos, no lo haríamos, ¿sí? Sin embargo, llegamos con esa carga de todo lo que hemos hecho y sentimos el perdón de Dios tremendo, en donde el Señor nos dice, yo te perdono, ni yo te condeno, como le dijo a la mujer adúltera, nada más vete y no peques más, es lo que nos dice el Señor. Sentimos ese perdón. Somos liberados de espíritus de pecados. Cuando nosotros cometemos pecados, normalmente hay una esclavitud, como las adicciones, ¿sí? Hay personas que están en adicciones, creen que pueden salir solos, pero sin embargo es más fuerte la adicción. Lo mismo sucede cuando se cae en otro tipo de pecados, de lo que sean, mentiras, fornicación, lo que sea, robos, lo que sea. Muchas veces hay esa atadura de que se vuelve a hacer y se vuelve a hacer, aunque conscientemente uno puede decir esto no está bien, se vuelve a hacer. Bueno, pues en los encuentros, gracias a Dios, somos liberados de esos espíritus de pecado. Somos sanados muchas veces en nuestro cuerpo físico. Hay personas que dan testimonio de que traían un dolor o traían un tumor o no se podían levantar, y en ese instante son sanados en los encuentros. Hay otra situación en los encuentros. El Señor nos enseña a perdonar, que la falta de perdón también es una carga tremenda. A veces nosotros creemos que ya perdonamos, pero cada que nos acordamos retiembla en los centros la tierra, ¿verdad? Entonces nosotros traemos esa falta de perdón y el Señor nos enseña a perdonar. Él nos dice que de Él es la venganza, que se la dejemos a Él, que Él va a hacer justicia cuando quiera, como pueda. Se lo dejamos a Dios y nosotros descansamos y soltamos el perdón. Y luego nos lleva a ser llenos del Espíritu Santo en los encuentros y regresamos como nuevas criaturas, con ganas de vivir, con ganas de hacer lo correcto. Nuevas criaturas, nuevas, totalmente, sí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos ganas de vivir, ganas de poner por obra todo lo que hemos aprendido, ganas de hacer lo correcto de ahí en adelante, y es donde nosotros conocemos la autoridad de Dios. Allí en esos 3 días nos enfrentamos a esa autoridad de Dios y cómo Dios puede quitar todas esas cosas que tal vez vienen de años y darnos esa nueva mentalidad espiritual en Cristo de poder ser nuevas criaturas. Todos, mis queridos hijos, necesitamos tener un encuentro con la autoridad de Dios para poder entender la autoridad de Dios. El apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, escribió bajo la dirección de Dios 13 libros de la Biblia. 13 de los libros del Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, pero escritos por Pablo, que fue Saulo de Tarso. Antes de que Pablo fuera Pablo, ¿verdad?, tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, los perseguía con furia, los encarcelaba, buscaba la muerte de los cristianos. Era un hombre muy culto, tenía una licenciatura en Derecho, lo que sería ahorita, ¿sí? Era un hombre muy inteligente y era un judío religioso. Vamos a leer su conversión en Hechos 9. Abrimos la Biblia en Hechos 9. Cuando lo tengan, por favor, decimos amén.
Nos esperamos tantito para que lo tengan todos. Hechos 9. ¿Ya lo tienen? A ver, todo lo que lo tengan a las 3. 1, 2, 3. Muy bien. Hechos 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se llamaba la iglesia primitiva de ese tiempo, camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estaba entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión que un varón llamado, un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer en mi nombre. Déjenme ver hasta dónde. Ok, vamos a seguirle. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Entonces, aquí vemos la conversión de Saulo de Tarso, ahora en lo que Dios hizo Pablo, ¿verdad? Tuvo un encuentro con la autoridad del Señor Jesús y cayó al suelo. En ese momento él reconoció al Señor Jesús como su autoridad. Cuando él vio esa luz, cuando él oyó esa voz tremenda, él iba, como dicen ahí, respirando todavía esas ansias de ir a tomar a esos cristianos. Sin embargo, allí él reconoce al Señor Jesús porque le dice, yo soy Jesús, le dice la voz, ¿sí?, a quien tú persigues. Y él lo reconoce y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Es un reconocimiento de la autoridad. Y después de eso, él pudo someterse a la autoridad, no nada más del Señor, sino a las autoridades que eran puestas por el Señor, ¿sí? Como el hermano Ananías, que fue enviado de Dios a Pablo, ¿sí? Él pudo reconocerlo. En ese momento Dios le dice a Ananías, ve y ora por él porque es necesario que recobre la vista, que sea lleno del Espíritu Santo, es necesario.
Ananías pues sabía, ¿verdad? Y le dice, ay Señor, pues como que me da un poquito de miedo ir. Y le dijo, no, ve, porque él está orando y necesita que tú vayas. Entonces llega y Saulo, que se sentía tan grande, en ese momento reconoce inclusive a Ananías, ¿verdad? Y le da permiso de que ponga sus manos y recobra la vista como leemos. Pudo someterse a una autoridad puesta por Dios. Solamente al reconocer la autoridad de Dios podemos nosotros reconocer otras autoridades puestas por Dios. Solamente cuando nos sometemos a la autoridad de Dios podemos reconocer otras autoridades. Cuando reconoció al Señor Jesús como Señor, conoció la autoridad de Dios, Pablo, ¿sí? El Señor nos dejó en su palabra, en la Biblia, nos las dejó para que nosotros pudiéramos vivir quieta y reposadamente. Nos dejó instrucciones el Señor en toda la palabra de Dios, cómo nosotros, sus hijos, ¿verdad? Los seres humanos podemos vivir quieta y reposadamente. Aquí viene toda la instrucción. Y cómo podemos ser bendecidos por Dios, conociendo las promesas, y al conocer las promesas, creerlas, pues la provisión de Dios viene en todas las áreas, en salud, en economía, en unión familiar. Somos bendecidos por Dios y no nos faltará ninguna provisión cuando conocemos y creemos su palabra. Pero la falta de obediencia a la palabra de Dios, que es falta de respeto a la autoridad de Dios, es lo que nos trae males en esta vida. Es el por qué se vive mal cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, cuando no reconocemos la autoridad de Dios, nosotros vivimos mal en esta vida. Hay pleitos familiares que desgarran las familias, no nada más los que están teniendo el pleito, sino toda la familia tiene problemas cuando hay pleitos en la familia. Hay carencias económicas fuertes en la familia, hay fraudes, hay traiciones, hay engaños, hay rebeldía de los hijos, hay adulterio, hay fornicación, hay adicciones, hay maldad en extremo. Cuando no conocemos, no obedecemos la palabra de Dios, cuando no reconocemos la autoridad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hijitos, desperdiciar la vida? ¿Por qué? Cuando llegan ustedes a consejerías y están con problemas familiares y entre los hijos y los padres, nosotros les decimos, ¿por qué desperdicias tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué un día más en sufrimientos, en angustias, en decepciones, si tenemos la manera de poder vivir la vida como Dios nos ha enseñado? Una vida en plenitud, una vida en unión familiar, una vida en donde haya risas, en donde haya amor, en donde haya ayuda de unos a otros. ¿Por qué desperdiciar la vida? ¿Por qué desperdiciar cada día en sufrimientos? Si tenemos todo lo tenemos para vivir bien. Solamente tenemos que tomar en cuenta la dirección de Dios y obedecerle. Eso es lo que el Señor nos pide. Toma mi dirección y obedece lo que ahí dice. La obediencia honra a Dios. Cuando nosotros obedecemos, honramos a Dios. Y el Señor dice en 1 Samuel 15:22, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántas veces hemos estado engañados en que creemos que si entre más suframos, más agradamos a Dios? Y a veces hasta queremos sufrir para agradar a Dios o para querer ganar el favor de Dios. Mira este sufrimiento, mira todo lo que padezco. No es eso lo que pide Dios de nosotros. El Señor dice aquí, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. A Dios le agradamos si nosotros obedecemos su palabra. Y le agradamos porque Él sabe que vamos a vivir bien. Es por nuestro bien, no es por el bien de Dios. Dios sigue siendo Dios, pero es nuestro bien el obedecerle. Entonces eso es lo que a Él le agrada. En obediencia y en todo, el Señor Jesús siempre es el mejor ejemplo que nosotros tenemos. El Señor Jesús
en Getsemaní oró a su Padre. Abramos la Biblia en Lucas 22, por favor. Versículo 42. Dice, está el Señor Jesús en Getsemaní, ya está a punto de ser apresado para ir a la crucifixión en lugar tuyo y en lugar mío, ¿sí? Dice desde el 41, y él se apartó de ellos, de los demás discípulos, a distancia de como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿sí? Aquí vemos al Señor Jesucristo como un ejemplo de obediencia. Señor, esto que va a pasar, si tú quieres lo puedes quitar de mí, pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Ahora, el Señor Jesús no le tenía miedo ni temor a los golpes, a los latigazos, a que le clavaran espinas en la cabeza, a que le clavaran sus manos y sus pies en una cruz, a que lo desnudaran, a que lo escupieran, a un juicio injusto. Nada de eso, que es tremendo, nada de eso era el temor. El temor, por decirlo de una manera, el querer que pasara de él la copa, era porque él iba a cargar con tu pecado y con mi pecado. Se iba a llenar de nuestros pecados para morir por nosotros y después resucitar por nosotros. En el momento en que él se iba a cargar de nuestro pecado, en ese momento se iba a separar de su Padre, porque el pecado separa de Dios. Entonces, la situación por la que él oraba, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, era esa situación de me voy a separar de ti. Nunca nos hemos separado, hemos tenido una comunicación tremenda, el Padre con el Hijo, pero en el momento en que cargó nuestro pecado hubo una separación. Y por eso cuando él está agonizando en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba la separación entre el Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, él aquí le dice, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor le dice, es necesario que lo hagas, porque el Señor nos veía a todos nosotros redimidos por su muerte, por su sangre, limpiados por ese sacrificio tremendo que hizo por nosotros. Nos veía, era necesario que lo hiciera. Entonces ahí la contestación a la oración fue no, hazlo. La voluntad de Dios representa su autoridad. Por lo tanto, conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someternos a la autoridad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Pues la conocemos todos los días al leer la palabra de Dios, el devocional diario que nosotros hacemos, la oración que se hace en todos unánimes juntos, estas pláticas, estas predicaciones que tenemos, la célula, las clases, allí es donde nosotros vamos conociendo la voluntad de Dios, y obedecerla es someternos a esa voluntad. Leyendo su palabra de Dios la conocemos. Tener un encuentro con la autoridad de Dios es conocer su voluntad leyendo la palabra, y cuando nosotros entre más conocemos la palabra de Dios, entre más nos sometemos a su voluntad, más se desarrolla el amor de Dios por nosotros. Necesitamos amar a Dios y se desarrolla solamente conociéndolo, estudiando su palabra y obedeciéndolo. Cuando el Señor nos perdona y levanta nuestra cabeza, cuando nosotros llegamos al Señor, aunque pudiéramos ser cínicos, llegamos cargando muchas cosas del pasado, muchas cosas que las hicimos tal vez
queriéndolas hacer, pero que después nos dimos cuenta que no las debimos haber hecho, que trajeron problemas, que trajeron sufrimientos a nuestra vida, a nuestra familia, que tal vez trajo separación en la familia, tal vez, no sé, cosas tan malas que pudieron haber traído muerte a otras personas, decepciones, lo que sea. Nosotros venimos cargando muchos errores y pecados en nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos perdona. El Señor nos dice, como al hijo pródigo, ¿sí? Quita de ti esta vergüenza, quita de ti esa esclavitud. El Señor, como al hijo pródigo, le cambia ese vestido de vergüenza desgarrado y sucio por un vestido limpio. Le quita la esclavitud y le pone zapatos para que ya no sea más esclavo. Y no solamente eso, sino que todavía le da el anillo de autoridad y le dice, ya eres de mi familia, nos dice el Señor, ¿sí? Tienes poder y autoridad, y nos delega poder y autoridad. Entonces el Señor nos perdona cuando hay arrepentimiento en el corazón y levanta nuestra cabeza. No nos deja avergonzados. El Señor nos dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo Jesús, no tienes por qué apurarte de todo lo que fue el pasado. Lo que hayas hecho, ya el Señor lo hizo nuevo de aquí en adelante. Y la gente podrá decirte, tú eres esto y tú eres lo que tú quieras y yo te conozco y yo sé de estas cosas, ¿sí? Y uno le puede decir, todo eso antes de Cristo. Mi vida después de Cristo está renovada en Cristo. Él levanta mi cabeza, Él llena mi vida de su gloria inclusive, ¿sí? Y Él me hace una nueva criatura, con ganas de vivir, con ganas de hacer lo correcto, con ganas de ahora en adelante poner por obra lo que Él nos dice. Entonces las cosas viejas de tu vida pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando sabemos que Él nos ama, nosotros sabemos que aparte de todo somos útiles para el Señor. Ya no podemos estar tachados de que no servimos para nada, no podemos hacer nada bien. No, el Señor nos dice que somos útiles para Él, nos da un propósito en nuestra vida y nos dice que no solamente nos levanta la cabeza, sino que a través de nuestra vida Él va a hacer una obra grande en México y en el mundo donde Dios nos ponga, ¿verdad? Pero por lo pronto en México. Entonces, nosotros podemos transmitir la palabra de Dios. De lo vil y lo menospreciado escoge Dios para servirle, ¿sí? Y yo soy testimonio de eso, ¿sí? Y el Señor escoge a las personas que Él quiere para transmitir su palabra, para que otros crean, para que otros tengan una vida plena en Él y puedan vivir sin culpabilidad del pasado, y puedan vivir plenamente y puedan ser testimonio de lo que el Señor hace. Todo esto son planes que el Señor tiene a través de cualquiera de nosotros, ¿sí? Predicar en estadios, ¿sí? El Señor lo tiene para cada uno de nosotros. A veces vemos en Estados Unidos predicadores que llenan estadios con 100,000 personas, ok, lo tiene para ti también, nada más déjate usar por el Señor, déjate usar por el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos que no nada más nos perdona, no nada más nos quita la culpabilidad, no nada más nos levanta la cabeza, sino que aparte nos dice, hijo, hija, eres útil para mí, vas a ser un canal de mi bendición para multitudes. Y empezamos a servirle en lo que sea que le podamos servir al Señor, ¿sí? En ese momento nosotros empezamos a amar al Señor. Empezamos a desarrollar ese amor por el Señor. Queremos conocerlo más y empezamos a no faltar a nuestras clases, a no faltar a la célula, a no faltar los domingos aquí. Empezamos a conocerlo, empezamos a respetarlo. Ya no permitimos que nadie se burle del Señor. Empezamos a respetarlo y empezamos a obedecerlo. Lo que dice aquí, a veces no lo entendemos, ¿sí? Pero no te preocupes de no entenderlo. Obedece y después el Señor te lo explicará cuando Él quiera. Obedécelo. Ahora, solo por amor, desarrollando este amor por Dios, solamente por ese amor podemos dejar nosotros el pecado. No hay otra forma de dejar el pecado más que por amor a Dios, por no querer ofenderlo.
Cuando amamos a Dios podemos dejar a un lado el pecado. Y es entonces que queremos hablar del Señor siempre, queremos dejarlo en alto. Queremos hablar de sus bondades que ha tenido con nosotros, de sus misericordias, de sus promesas, de los regalos que nos ha dado y que nos da, como la salud, la prosperidad, la unión familiar, que nos quita la culpabilidad, la sabiduría que nos da el conocer la palabra de Dios. Cuando venimos de familias disfuncionales, muchas veces tenemos la autoestima baja porque no sabemos ni qué hacer, ni qué decisión tomar. Nadie nos instruye de qué es bueno, qué es malo. Sin embargo, en el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él es nuestro Padre. Y les digo y les repito 1000 veces, no hay huérfanos para el Señor. Todos tenemos al mejor Padre, al Padre más maravilloso, que nos instruye a la edad que tengamos, la edad que sea, nos instruye el Señor. Yo conocí al Señor cuando tenía como 30 o 31 años, algo así, ¿sí? En ese momento él empezó a ser ese padre, a instruirme, a capacitarme, a enseñarme qué es lo bueno, qué es lo malo, qué decisiones puedo tomar, qué decisiones debo de evitar. Entonces allí es donde Él nos da esa autoestima, ese valor, y nos da la sabiduría de saber elegir qué es lo bueno. Entonces, decimos, la conferencia se llama Santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificar a Dios? Santificar a Dios es muy sencillo, es obedecerlo. Veamos un ejemplo de alguien que en un momento de su vida no santificó a Dios y las consecuencias que tuvo. Vamos a leer Números 20, del 1 en adelante, y cuando lo tengamos me dicen amén, por favor. ¿Listos? Números 20, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, entonces ya están todos ahí. Veamos qué dice. Desde el versículo 1, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y ahí fue sepultada. María, la hermana de Moisés. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y fue Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Hagamos hincapié en esto: hablad a la peña, ¿sí? A la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? Golpeó la peña, ¿verdad?, con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hasta ahí vamos a dejarlo, hasta el 12, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo
de lo que no es santificar a Dios, ¿sí? Santificar es obedecerlo. Moisés no santificó a Dios en este momento de su vida, ¿sí? Moisés, un hombre que el Señor usó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Todo lo que hizo, ¿verdad? Nosotros lo conocemos, las 10 plagas y todo lo que ustedes quieran. Sacó al pueblo de Egipto. Venían, Faraón se arrepintió, los persiguió. Dios le dijo: abre la vara aquí. Se abrió el mar rojo, pasaron en seco. Los egipcios junto con Faraón quisieron seguirlos. Pasaron los egipcios, se cerró el mar rojo y murieron todos en cuenta Faraón. Todo eso lo vieron, ¿verdad? 40 años trajo al pueblo por el desierto para poder llegar a la tierra prometida por Dios. Traía un pueblo que era rebelde, un pueblo que continuamente murmuraba contra su líder Moisés, un pueblo que se volvía a los ídolos con mucha facilidad. Y Moisés, un hombre manso, que iba siempre, cada que tenía una necesidad, iba al Señor en oración y clamaba a Dios por el pueblo: no les hagas caso, mira, por favor, déjalos ir, siempre orando por su pueblo. 40 años estuvieron en el desierto por ser un pueblo rebelde y murmurador. ¿Por qué? Porque el trayecto que tenían de Egipto hacia la tierra prometida pudo haber sido en poquititos meses, mínimos. Sin embargo, por ser rebeldes y murmuradores, tardaron 40 años. Moisés a cargo de ese pueblo. Se le rebelaron sus propios hermanos, ¿sí? Carnales. Se le rebelaron sus sobrinos. Y siempre el Señor dejó en alto a Moisés, siempre lo dejó en alto. Castigó a sus ofensores de acuerdo a la ofensa, ¿verdad? Muchos hasta con la muerte. Pero llega el momento en que este pueblo nuevamente, en esos 40 años, y nuevamente empieza a reclamarle a Moisés: ¿cómo es posible que tú nos hayas sacado de Egipto? ¿Cómo es posible que allá teníamos esto? Eran esclavos. Pero empiezan a decir: allá teníamos dónde morir, allá teníamos mil cosas, ¿verdad? No sé a quién se parece, ¿verdad? Pero cada quien sabe a quién se parece. Ok. Le reclaman ahora que no tienen agua. Moisés va al Señor y el Señor le da indicaciones para obtener agua y no le dice nada del pueblo. El Señor no le dice nada del pueblo. Nada más le dice: háblale a la roca. Reúne a la congregación y háblale a la roca, y la roca va a dar agua para el pueblo y para todos los animales, ¿sí? ¿Y qué hace Moisés? No obedeció. No obedeció. Explota en ira en ese momento y le dice al pueblo lo que él siente, no lo que Dios le mandó. Le dice: oíd ahora, rebeldes. Eso no le había dicho Dios. Vamos a sacar agua de esta peña, ¿sí? ¿Quién la iba a sacar? Moisés. No era Moisés, era Dios el que lo iba a sacar. Y él ya estaba tan enojado que aquí les vamos a sacar agua, ¿sí? Y golpeó la peña. No le habló a la peña, ¿sí? Como el Señor le había mandado. Salió agua porque el Señor es misericordioso, ¿verdad? El pueblo necesitaba agua, salió agua, bebieron. Pero pues el Señor le habló a Moisés y le dijo: ven, ¿sí? Y le dice algo muy fuerte. A mí esto me conmueve, porque le dice: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Y viene un castigo fuerte, ¿sí? Tú vas a poder ver la tierra, pero no vas a entrar en esa tierra que les había yo prometido. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta, y también en Deuteronomio 32, se los leo yo, 52 y 51 también, dice: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá,
a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces aquí el Señor le llama la atención a Moisés, que uno puede decir, híjole, de veras 40 años pues no está tan fácil, ¿verdad? De traer a este pueblo y orar por él, sacarlo, guiarlo. Y sin embargo en ese momento el Señor le reclama, no creíste en mí, no me santificaste delante de este pueblo. Entonces la obediencia es santificar a Dios, y cuando nosotros no obedecemos y no santificamos a Dios, y sobre todo delante de la gente, pues eso tiene un castigo. Al Señor no le agrada, es algo que ofendemos a Dios. Aquí nosotros podemos deducir que obedecer es santificar a Dios. Cuando nosotros obedecemos, santificamos a Dios. Moisés no obedeció allí y no santificó a Dios. No lo santificó, aparte, delante del pueblo. No solamente fue él y Dios, sino aparte de todo, lo dejó en mal delante de todo el pueblo. Eso es grave, porque representó mal a Dios. Dios lo había puesto a él como un representante de él y lo representó mal. Entonces, santificar es obedecer. El Señor Jesús siempre es nuestro máximo ejemplo en todo. Dice en Juan 17, abramos la Biblia en Juan 17, 19. Siempre es bueno abrir la Biblia porque vemos que está escrito ahí en la palabra de Dios, y entre más sentidos entre un concepto en nuestra vida, más se nos graba. Si entra por la vista y por el oído, se nos graba más que solo por el oído. Por eso es bueno leerlo. Juan 17, 19 dice, está hablando el Señor Jesucristo aquí, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces dice el Señor Jesús, yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Entonces tiene mucha importancia para el Señor la santidad de una persona, el que santifique uno a Dios. ¿Por qué? Porque es ejemplo a los demás, y es lo que le reclamó a Moisés, ¿verdad? Delante de todo el pueblo no me santificaste. Aquí el Señor Jesús dice que Él se santifica a sí mismo. Cuando uno lee esto, uno puede decir, Señor, pero ¿cómo es posible? Tú eres el Hijo de Dios, eres Dios mismo. ¿Cómo te puedes santificar más si tú eres totalmente santo? Totalmente santo. Pero aquí, cuando estamos entendiendo esto, podemos ver claramente que santificar es obedecer. Entonces, la obediencia es santificar a Dios, y el Señor Jesús vino a darnos ese ejemplo de obediencia, y con esa obediencia Él se santificaba a sí mismo y santificaba a su Padre. Lo mismo es en cada uno de nosotros. Con obediencia a la palabra de Dios, nosotros nos santificamos a nosotros mismos, santificamos a Dios con nuestra vida, y además somos ejemplo a tantas personas como el mismo Señor Jesucristo, para que sean santificados otros en la verdad que es la palabra de Dios. Si obedezco, me santifico a mí mismo. Si obedezco, santifico a Dios. Si obedezco, me santifico a mí mismo, santifico a Dios, y se santifican los que me ven en la verdad que es la palabra de Dios. Entonces nosotros tomamos ese ejemplo del Señor Jesucristo, ¿sí? Yo me santifico, obedezco, santifico a Dios y santifico a los que me ven porque creen en la verdad. Santidad es obediencia a la palabra de Dios. Santificar a Dios es obedecerlo, y cuando obedecemos estamos bajo protección. Cuando nosotros obedecemos, tenemos la protección de Dios, tenemos la cobertura de Dios, y vienen todas las promesas que el Señor tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Tiene muchas
bendiciones de protección, tiene muchas bendiciones de todo lo que nosotros buscamos. Entonces, al obedecer a Dios, nosotros estamos bajo protección, que es de lo que se trató este precioso Congreso de Mujeres, ¿sí? Si los jóvenes y los niños obedecen a sus padres, están bajo protección de ellos y de Dios. Si la esposa obedece a su marido, está bajo protección de él y de Dios. Si todos obedecemos la palabra de Dios, Dios mismo es el que nos protege. Y así nosotros santificamos a Dios. Entonces, mis queridos hijos, hoy hemos aprendido 3 conceptos. 1, la autoridad de Dios, la cual conocemos cuando tenemos un encuentro con ella, como la tuvo Pablo con el Señor. 2, la voluntad de Dios, que también representa su autoridad y la cual conocemos a través de leer su palabra. Y 3, santificar a Dios, que es que nosotros nos santificamos con obediencia total a su palabra, al Señor. Entonces, pues vamos a orar. Si nuestra vida no ha sido de obediencia ni de santificar a Dios, vamos a pedirle. Con el Señor, acuérdense, siempre todo es de aquí en adelante. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vamos a pedirle a Dios: Señor, tal vez no te he santificado con mi obediencia, pero a partir de hoy voy a conocer tu palabra día a día y voy a ponerla por obra en mi vida. Entonces nos ponemos de pie y vamos a orar, ¿sí? Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque te conocemos. Tú nos permitiste conocerte, Señor, siendo esa multitud que somos, los millones de gente que hay en este mundo, Señor. Tú tuviste a bien, Señor, llamarnos por nuestro nombre. Y nosotros, gracias a ti, Señor, oímos y venimos a tu presencia, Señor. Tú nos llamas por nombre porque nos amas, Señor. Tú nos muestras tu bendita palabra, Señor, para que nosotros podamos conocer el camino del bien, el camino del mal, el camino de bendición y el camino de maldición, Señor. Y tú, en tu amor tan grande, nos urges a que tomemos el camino de bendición, el camino del bien, y todavía nos añades que es para nosotros y para nuestra familia. Hoy, Señor, estamos con un corazón agradecido, Señor, porque tú has perdonado nuestros pecados, Señor. Tú has tenido misericordia de nosotros. Has lavado nuestra vida, Señor, con tu bendita sangre, en ese sacrificio tremendo que hiciste por cada uno de nosotros, y nos has perdonado, Señor. Y para ti ya no te acuerdas, Señor, ni de nuestros pecados, ni de nuestras maldades, Señor. Tú ya no te acuerdas. Tú nos has hecho nuevas criaturas. Nos has limpiado, nos has puesto un vestido reluciente, Señor. Nos has dado la autoridad, Señor, misma que tú tienes. Tú nos dices que lo que atemos en esta tierra será atado en los cielos, y que lo que desatemos en esta tierra será desatado en los cielos, Señor, si permanecemos en esa santidad que es obediencia, Señor. Esa misma autoridad nos las has dado, Señor. Nos has sacado de la esclavitud del pecado, Señor. Y hoy estamos agradecidos contigo. Agradecidos porque nuestra vida es diferente, Señor. Tenemos esperanza de vida, queremos hacer las cosas bien, queremos bendecir a otros, Señor. Y disfrutamos todas las bendiciones que tú ya nos has dado, Señor. Tú nos has dado bendiciones de salud, nos has dado bendiciones de unificación en la familia, de familiares que parecían difíciles, verlos aquí, Señor, delante de ti, Señor, amándote, obedeciéndote. Señor, nos has dado prosperidad, no nos falta nada a los que te seguimos, Señor. Podemos entrar a tu bendita presencia. Ahorita estamos en tu presencia porque estamos orando a ti, sabiendo que tú nos escuchas. Podemos entrar en cualquier instante, no tenemos que hacer cita ni esperar en recepción, Señor. Entramos a la hora que sea a tu bendita presencia, sabiendo que tú escuchas nuestra oración, Señor. Nos instruyes en tu palabra día a día, nos das sabiduría para actuar, Señor. Ya no somos cualquier
cosa ahí que no sabe tomar decisiones, ahora sí sabemos tomar decisiones porque tú nos has instruido, Señor, en tu amor. Contamos con tu protección, Señor. Bendito seas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te decimos, si no hemos tomado en serio tu palabra, Señor, todo lo que tú nos dices, Señor, te pedimos perdón. Es el momento en que nosotros hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos por leer la Biblia a la ligera. Perdónanos, Señor. Hoy queremos aprender de ti, Señor. Hoy queremos saber más de ti. Hoy queremos poner por obra, Señor, todo lo que tú nos enseñas, porque sabemos que tu voluntad es mejor que la nuestra, que tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy clamamos a ti esa protección que viene de nuestra obediencia, Señor. Nosotros queremos santificar tu nombre, Señor, todos los días, que tu nombre quede en alto, Señor. Que la gente vea cómo nosotros obedecemos tu palabra, que vea los resultados en nuestra vida, Señor, y que quieran ellos también santificarse tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos, Señor, y por eso no queremos ofenderte, no vamos a hacer nada indebido, Señor, por ese amor que te tenemos, ese amor que inició en ti y no en nosotros, porque tú nos amaste primero. Nosotros ahorita lo único que estamos haciendo es corresponderte. Bendito seas, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. A ti sea nuestra alabanza, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea nuestro agradecimiento, a ti sea nuestra obediencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.